Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 31. Reflexiones. Llewellyn detuvo su swing y, con deliberada precisión, imitó el movimiento de devolver una hoja a su vaina mientras deslizaba la réplica de madera hacia su cintura. Aunque su rostro conservaba una expresión tranquila y serena a pesar del brillo del sudor, el temblor inestable de sus piernas revelaba la profundidad de su agotamiento. Mientras calmaba su respiración, Llewellyn lanzó una rápida mirada al cielo, sus ojos trazaron la posición del sol para determinar la hora. Había estado allí desde antes del amanecer y su estómago ya había retumbado unas cuantas veces para advertirle de lo que se estaba perdiendo. En ese momento, la espada de madera se le escapó de las manos y cayó al suelo. Llewellyn ni siquiera pudo reunir la fuerza para apretar su agarre a tiempo, sus dedos lo traicionaron en el último momento. Cuando su mirada cayó en las palmas de sus pequeñas manos, se encontró con la vista de una carne rosada y semi-trandurecida. Inconscientemente, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba formando una leve sonrisa. Esos callos en ciernes eran más que meras marcas, eran prueba de su incansable esfuerzo, un silencioso símbolo de orgullo. ¿Cuántas veces había blandido su espada para que sus palmas se volvieran así? En los últimos días ha practicado la dibujo de espada tantas veces que ya había perdido la cuenta. Por suerte, algo más lo hizo por él. Su conciencia perforó las profundidades de su mundo interior y su mirada inquisitiva recorrió la tablilla mágica, el único vínculo que queda del mundo Murim. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero, tercer nivel, competencia, 45/999. Tiro con arco, Houghton 4, penetración, rango 2, debilidad, rango 1, competencia, 9.475/9.999. Art of Movery and Mending Vol 1. Eficiencia de refinamiento de I. Rango 1. Dominio completo. Meditación. Houghton 2. Fuerza mental. Rango 1. Competencia. 100.037/1 millón. Esgrima con rueda ligera. Meditación. Etapa 1 del maestro marcial. Competencia. 14/1000. Esgrima con rueda ligera. Práctica con espada. Conceptos básicos. Competencia. 341/500. Se habían producido muchos cambios en la tableta y también se mostraron algunas entradas nuevas. En primer lugar, había terminado de dominar el arte de reparar meridianos y obtuvo una bendición, eficiencia de refinación de I, rango 1. Según la tableta, en el rango 1, la eficiencia de absorción y asimilación de I mejoró en un 10%. Esto hizo pensar a Llewellyn. Li Hong había mencionado que dominar esta técnica a la perfección elevaría el nivel de sus espirales meridianas. Había comenzado con bobinas de meridianos de nivel mortal de baja calidad, una limitación decepcionante. Ahora, habiendo dominado el primer volumen, sus espirales meridianas habían subido al nivel mortal de grado medio, un importante paso adelante. Sin embargo, la mejora que trajo fue aumentar la eficiencia del refinado de I en solo un 10% de la calidad baja. La diferencia entre las bobinas de meridianos de nivel mortal de grado bajo y medio fue de apenas un 10%, mucho menos de lo que Llewellyn había esperado. No es de extrañar que la secta no aceptara cultivadores con espirales meridianas de nivel mortal. La brecha entre los de grado bajo y los de grado alto era demasiado estrecha. Pero ahora sus pensamientos se dirigieron al segundo volumen de la técnica. Si lo dominara, ¿traería otro aumento del 10% en la eficiencia, o tal vez algo mayor? No podía esperar para probarlo. Aunque aún no había comenzado su viaje inmortal, a partir de estos números supuso que no sería fácil. La esencia del cultivo inmortal radica en absorber el I entre el cielo y la tierra para estimular la evolución tanto del cuerpo como del espíritu. El objetivo era llenar todas las discrepancias en un cuerpo mortal para luchar por la divinidad y alcanzar la inmortalidad. Todas esas fueron palabras de Li Hong. Aún no había realizado su propia investigación sobre el tema. Si no hubiera visto a los inmortales en acción y conocido a Lord Ping antes, habría tomado las palabras de Li Hong como ficticias y carentes de sustancia. Para un artista marcial que entendía sus cuerpos mejor que sus propios hijos,
Hablar de traer evolución y luchar por la inmortalidad no eran más que cuentos fantásticos. Con el tiempo, tocaría los secretos del cultivo inmortal. Era uno de sus objetivos después de venir a este mundo. Él solo esperaba que registros de trabajo le traería tanta ayuda entonces como ahora. Todas las entradas más antiguas de su lista de competencia habían mostrado avances tiro con arco tambaleándose al borde de alcanzar a Houtian V. Luolin sintió una oleada de anticipación ante el pensamiento. Mejoraría las bendiciones que ya poseía, agudizando sus ya impresionantes capacidades de combate a distancia hasta un nivel aún más fino. O tal vez otorgaría una bendición completamente nueva, desbloqueando habilidades que aún no había imaginado. Cualquiera de los dos resultados valió la pena la espera. Más abajo en la lista, dos nuevas entradas hicieron que su corazón se acelerara de emoción. Las dos secciones de espadachín de rueda ligera, meditación y práctica con espada, habían logrado ingresar con éxito a la lista de competencia. A diferencia del ejercicio de forja corporal, que aparecían como una entrada unificada, estas dos secciones estaban separadas y cada una reclamaba su propio lugar en la lista. Esta peculiar división estaba dentro de las expectativas de Luolin. A pesar de estar bajo la técnica general de espadachín de rueda ligera, cada sección tenía un papel que desempeñar con su propio método de formación. No fue una sorpresa que registros de trabajo les delegó lugares separados en la lista. Luolin entrecerró los ojos ante las dos entradas, especialmente en sus puntos de competencia. Esgrima con rueda ligera, meditación, etapa 1 del maestro marcial, exigió 1000 puntos astronómicos para progresar. Sin embargo, Luolin no se sintió particularmente intimidado, se sintió manejable en comparación con su progreso en Archery, que requirió casi 10.000 puntos y ya estaba a punto de llenarlo. El proceso de acumulación de puntos para espadachín de rueda ligera, meditación, sin embargo, dejó a Luolin rascándose la cabeza. Para progresar, tuvo que condensar gotas de aliento interior, y cada gota condensada con éxito le valió un solo punto. Esta vez, simplemente repetir el método de meditación sin pensar no iba a funcionar. Con sus limitaciones físicas actuales, Luolin podía condensar con seguridad solo una gota de aliento interior cada día sin correr el riesgo de dañar su cuerpo. Afortunadamente, la bendición de la meditación, fuerza mental, rango 1, proporcionó una gota adicional diariamente, lo que elevó su acumulación total a 2 gotas por día. Aunque el ritmo parecía dolorosamente lento dada la enorme necesidad que se avecinaba, era más seguro. Luolin no tuvo más remedio que abandonar su ingenua idea de atravesar niveles con la ayuda de registros de trabajo. Esto era algo que la tableta no podía hacer. Esto es bastante preocupante, murmuró Luolin, rascándose la barbilla. ¿Qué es? Los suaves jadeos de Xiao Ru sacaron a Luolin de sus pensamientos y llamaron su atención sobre la niña tendida en el suelo sucio. Su rostro estaba enrojecido, gotas de sudor recorrían su piel mientras su pecho subía y bajaba con cada respiración dificultosa. Parecía completamente agotada. Cerca había un saco de arena, cuyas cuerdas estaban desgastadas por su implacable agarre. Xiao Ru había estado siguiendo arduamente el plan de entrenamiento espartano que Luolin había elaborado para ella. A pesar de todas sus quejas incesantes, nunca se dio por vencida y siguió con este régimen de ejercicios. No hace falta decir que ya se podían ver mejoras en ella. Luolin tarareó, lanzándole una mirada distraída. No te preocupes por eso. Concéntrate en tus propias cosas. Maldito calvo apestoso. Haciendo caso omiso de la débil represalia de Xiao Ru, Luolin volvió a centrarse en el asunto en cuestión. Acumulación rápida de gotas para el aliento interno, y, por extensión, puntos de competencia para espadachín de rueda ligera. Meditación, requirió una dieta rica en energía. Una nutrición adecuada era crucial para satisfacer las exigentes necesidades de su cuerpo y alimentar el riguroso proceso de condensación efectiva de la respiración interna. La comida proporcionada por el comedor del orfanato estaba lejos de ser suficiente para satisfacer las crecientes necesidades nutricionales de Luolin. La caza en el bosque podría haber sido una alternativa viable en circunstancias normales, pero las tensiones actuales y la atmósfera siniestra la convirtieron en una apuesta peligrosa. Si fuera emboscado por un grupo de cazadores, incluso si lograra escapar, sin duda sufriría heridas que obstaculizarían su progreso, un riesgo que no podía permitirse correr.
Su única opción viable era depender de restaurantes locales para sus comidas, pero eso tenía un precio elevado. Si bien la pequeña fortuna que había ganado vendiendo la piel del tigre semidemonizado a través de Daluo le proporcionó cierto colchón financiero, no duraría mucho. En el mejor de los casos, podría sostenerlo durante un mes y, después de eso, necesitaría encontrar otra forma de financiar su apetito. Es dinero, ¿eh? Extraño ser el discípulo favorito de mi maestro. Capítulo 32. Desesperación y... La falta de dinero era un problema inminente, aunque por ahora Luolin tenía fondos suficientes para satisfacer sus necesidades energéticas, lo que le permitía concentrarse en su entrenamiento sin distracciones. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de desperdiciar este periodo de amortiguación. Necesitaba idear una fuente estable de ingresos, una que no pusiera en peligro su seguridad ni comprometiera el progreso por el que había trabajado tan duro. Tal vez debería hablar con Daluo, el portero calvo podría saber algo que podría hacer. Estrechando los ojos, Luolin respiró profundamente y se levantó. Su cuerpo hizo algunos estallidos satisfactorios, dibujando una sonrisa en su rostro. ¿Vas a volver a entrenar otra vez? Xiao Ru, que aún no se había recuperado de su agotamiento cercano, exclamó en estado de shock cuando notó que Luolin se había puesto de pie nuevamente. Aunque estaba haciendo un entrenamiento espartano que puso a prueba su resistencia y coraje, estaba muy lejos de lo que Luolin se sometía a diario. Ella no tenía nada más que respeto y admiración por él. No, Luolin negó con la cabeza. Estoy cansado y hambriento. Creo que pasaré por casa de Madame Wei y luego daré un paseo por el pueblo. Tráeme unas albóndigas de loto en tu camino de regreso, tonificó Xiao Ru, lanzándole una mirada expectante. Engordarás si comes tanta comida aceitosa todo el tiempo, dijo Luolin, señalando su barriga plana. Un destello cruzó sus ojos mientras sus labios se levantaban en una sonrisa burlona. No, no lo haré. Estoy haciendo mucho ejercicio, ella silbó como un gato enojado. Ja, dijo Luolin, rompiendo a reírse a su costa. Sacudiendo la cabeza, tropezó hacia el edificio. Terrock. Luolin levantó una mano en un saludo silencioso, con la mirada fija hacia adelante, sin mirar nunca hacia atrás. Sin decir palabra, se coló en el baño atrincherado construido al otro lado, adyacente a la puerta trasera del orfanato. X. Después de eliminar el sudor y la suciedad de su entrenamiento, Luolin se puso una ropa nueva antes de dirigirse a la cantina. Aunque se la conocía como cantina, se parecía más a un modesto comedor, amueblado con 5 resistentes mesas de madera dispuestas cuidadosamente en filas. En ese momento, la sala estaba vacía tal como estaba el camino. Ya pasó la hora del desayuno. Ni siquiera estaba seguro de si quedarían sobras. Luolin solo estaba allí para probar suerte. Buenos días, tía Ui. Luolin saludó al cuidador de mediana edad detrás del mostrador de servicio. La señora hizo una pausa limpiando el mostrador de madera con un paño húmedo y levantó la vista. Luolin le sonrió y luego asintió. ¿Eres tú, Lin?, exclamó y luego frunció el ceño. No te vi aquí durante la hora de comer, esa chica te sirvió el tuyo, ¿R.U.? La cuidadora trabajadora meneó la cabeza como si recordara algo. Eso no puede ser. No le serví una porción extra. No me digas, ¿te saltaste otra vez? Tienes razón. Me olvidé de venir aquí durante el desayuno, dijo Luolin, rascándose la barbilla. Entonces, ¿me sobra algo para comer? Mientras decía eso, sus ojos escanearon los pocos contenedores de acero que había detrás de ella, alineados uno al lado del otro contra la pared. Hey vine, da. Hay suficiente para llenar a algunos mocosos. Pero, la tía Ui observó la baja estatura de Luolin y su mirada permaneció alrededor de su abdomen durante unos segundos. No creo que haya suficiente para ese pozo que llamas estómago. A mí me parece bien. No me importa estar medio lleno, dijo Luolin, sonriendo. Por cierto, ¿qué cocinaste para el desayuno de hoy? Palitos de masa frita, 2 huevos cocidos y leche de soja, respondió la tía Ui, de espaldas a Luolin mientras le traía un plato y una taza. Después de unos minutos, se dio la vuelta con un plato de 6 palitos de masa fritos, una taza humeante de leche de soja y solo un huevo cocido.
Solo quedaba un huevo. Gracias de todos modos, tía. La próxima vez, al menos dime de antemano si quieres desayunar más tarde, dijo antes de regresar a limpiar el mostrador con un paño húmedo. Lo haré. Llewellyn prometió mientras se aferraba al plato. Por cierto, ¿qué será para el almuerzo de hoy? Arroz, tofu y carne. Llegó la respuesta de la tía Ui, quien ni siquiera se molestó en levantar la cabeza. Oh. X. Media hora más tarde, Llewellyn estaba afuera de la puerta del orfanato, acariciándose el estómago con el ceño fruncido. Aunque la tía Ui había sido generosa con su desayuno, incluso rellenando su leche de soja 2 veces, su estómago todavía se sentía vacío como una olla. El despertar de la respiración interior no solo abrió su flexibilidad de combate, sino que también mejoró su metabolismo. Los alimentos que antes lo mantenían relleno durante horas ahora tardan la mitad de ese tiempo en digerirse. A medida que se hizo más fuerte, las comidas en los orfanatos se volvieron cada vez menos efectivas. Tal como están las cosas ahora, ni siquiera pudieron hacerle sentir completo. Pensando en las sorprendentes desventajas de fortalecerse que seguían apareciendo de vez en cuando, Llewellyn se apresuró a ir a casa de Madame Wei. Ya había una cola esperándolo en el establecimiento y el aroma a bollos recién horneados le hacía estremecer el estómago. No fue una sorpresa para Llewellyn, ya que este lugar había sido la opción habitual para muchas personas en esta parte del pueblo. Por la mañana y al mediodía fue cuando este restaurante vio su negocio en auge. Pronto fue su turno. Llewellyn pidió 5 panecillos de carne extra grandes y un tazón de sopa de verduras, y el hijo de Madame Wei, el único camarero del restaurante, se retiró a la cocina para preparar su comida. Mientras esperaba que llegara su pedido, Llewellyn se reclinó contra su silla y escaneó el comedor. Consumiendo una gota de su respiración interior, extendió sus sentidos auditivos para cubrir un área en forma de cúpula a su alrededor. ¿Escuchaste? Al parecer, la hija del mayor Lin se ha fugado con alguien. Me pregunto cuándo podré conocer al señor Pei. A tu tía no le gusta. Ella ha estado instando a mi padre a... ¿Ninguna noticia? ¿Ya lo encontraste? Sí, capitán. Encontramos sus huellas que conducían a las partes más profundas del bosque. ¿Sabes? La cacofonía de ruidos que zumbaban de fondo se aclaró de inmediato y ahora podía escuchar las conversaciones de la gente a su alrededor. A pesar de la distancia entre él y los demás clientes, sus conversaciones llegaban a sus oídos con sorprendente claridad, como si estuvieran murmurando directamente a su lado. Cada palabra, cada inflexión, clara y vívida. Respiración interior. Fue una excelente herramienta de reconocimiento, ya que expandió todos los sentidos básicos mucho más allá de sus límites naturales. Llewellyn captó los susurros que provenían de las pocas mesas que lo rodeaban. Algunos de ellos transmitían noticias de acontecimientos picantes que ocurrían en el pueblo, mientras que otros mantenían conversaciones cotidianas mundanas. Sin embargo, captó algunas líneas extrañas mezcladas en el grupo. Parecía que estaban persiguiendo a alguien y esa persona había desaparecido de su radar. La esencia de la conversación, por lo poco que escuchó, parecía un breve informe al capitán por parte de un subordinado. Llewellyn frunció el ceño y sus dedos se apretaron inconscientemente alrededor del borde de la mesa. Los fragmentos de conversación que escuchó parecían resonar con una familiaridad inquietante. Los acontecimientos que describieron reflejaron inquietantemente la situación en la que estaba enredado. ¿Su situación en torno a Likai estaban hablando de él? Incluso si no lo fueran, no veía ningún daño en asegurarse de ello. Tal como era su aliento por dentro, Llewellyn rastreó fácilmente esos susurros hasta su origen. Consumiendo otra gota de aliento interior de su espacio mental, concentró su vista sobre la mesa donde se desarrollaban estas conversaciones. Aunque estaban sentados en una mesa detrás de él, gracias a la percepción sensorial adicional que les otorgaba respiración interior, él vio a las 2 personas susurrando. Ambos vestían ropa negra que los cubría desde el cuello hasta los pies, sin dejar ni un centímetro de su piel expuesta a la luz. Fue una elección de ropa extraña, dado que el clima era bastante húmedo en estos días. El hombre llamado capitán parecía tener unos 30 y tantos años. La mirada en sus ojos decía mucho sobre su amplia experiencia en combate. El otro hombre, que estaba sentado frente a él,
También parecía ser alguien de unos 30 y tantos años con un bigote largo y fino y una cicatriz profunda en la barbilla. Luolin se concentró en su conversación y sus susurros silenciosos entraron en sus oídos. Capítulo 33. Desesperación 2. La fuerza mental era una maravilla única, un fenómeno intangible pero poderoso nacido dentro del cuerpo humano. A diferencia de la fuerza física de los músculos o la densidad de los huesos que proporcionaban estabilidad, la fuerza mental existía en un plano más alto y esquivo. Proporcionó beneficios tangibles a su usuario, percepción mejorada, control e incluso un puente hacia habilidades sobrenaturales, pero en sí mismo carecía de cualquier forma discernible. Los dos hombres, vestidos con trajes tan fuera de lugar que bien podrían haber estado gritando su rareza, se acurrucaron e intercambiaron susurros cuidadosos, sin saber que cada una de sus palabras se les escapaba de las grietas de su secreto y ya había caído en los oídos de otra persona. En los oídos de Luolin, los susurros tejían una historia de engaño. Se desarrolló una trama turbia, en la que cada palabra confirmaba lo que sus agudos instintos habían sospechado desde el principio. Esos hombres no eran solo espectadores del caos que rodeaba a Alikai, eran los arquitectos. Fue obra de ellos, difundiendo el rumor malicioso de que Alikai de alguna manera había obtenido una codiciada técnica de cultivo del propio Luolin. Luolin mantuvo sus orejas pegadas a ellos, decidido a no perderse ninguna pista importante que pudieran revelar. Ya había confirmado su implicación en la situación de Alikai, pero el meollo del asunto, sus verdaderos motivos, seguía siendo un misterio. Lamentablemente, su debate se detuvo después de la retransmisión del breve informe y la pequeña charla que siguió. En ese momento, una sombra se cernía sobre la mesa de Luolin y el delicioso aroma de bollos al vapor llenaba su nariz. Ling, mueve las manos, ¿quieres? Por supuesto. Luolin quitó las manos de la mesa y el hombre de mediana edad, el hijo de Madame Wei, arrojó los platos que tenía en las manos sobre los muebles manchados de grasa. Parecía que, después de que el cliente anterior se había ido, la mesa no había sido limpiada adecuadamente, quedó con un residuo pegajoso de comidas viejas y manchas a medio limpiar. El maestro marcial recién ascendido ya había notado la presencia del camarero cuando entró en su cúpula extrasensorial. El hombre había estado murmurando maldiciones en voz baja a los clientes, incluido él, y, con sus sentidos auditivos mejorados, cada palabra era aguda y clara. No le pareció extraño, pero solo le sorprendió que los camareros que maldecían a los clientes fueran ciertos incluso en otro mundo. Esto hizo que las comisuras de sus labios se convirtieran en una pequeña sonrisa. ¡Qué nostálgico! Luolin mantuvo sus orejas enfocadas en la mesa donde estaban sentados los dos hombres extrañamente vestidos, todo mientras saboreaba sus bollos. Desafortunadamente, no volvieron a hablar, dejándolos sin nada más en que basarse. Al poco tiempo, terminaron su comida y abandonaron apresuradamente el restaurante, desapareciendo en las bulliciosas calles. Luolin miró sus espaldas en retirada sin cambiar su expresión. Su sabor de los bollos tampoco cesó. En esta breve escucha, confirmó dos cosas. Una, que no tenían mala intención hacia él. Solo aprovecharon el rumor que había difundido y agregaron algunas especias adicionales para hacer de la vida de Alikai un infierno. En segundo lugar, no parecían tener ninguna venganza personal contra Alikai. Puede que Luolin sea malo leyendo el carácter de una persona, pero el despiadado mundo de Murim se había asegurado de que al menos pudiera saber cuando alguien albergaba intenciones de matar. Al hablar de Alikai, estos dos nunca mostraron ningún rastro de intención asesina. Es casi como si lo fueran solo siguiendo órdenes. Las cosas se estaban volviendo cada vez más misteriosas y a Luolin no le gustaba este desarrollo. Cuando Luolin se tragó el último bocado de su panecillo, su determinación se endureció. Esta noche, localizaría a Alikai y terminaría lo que había dejado sin hacer. Ahora tenía una idea general de a dónde había ido el hombre y, con su familiaridad con el bosque, no había posibilidad de que Alikai pudiera esconderse de él por mucho tiempo, no cuando contó con la ayuda del respiración interior. La razón por la que no mató a Alikai se debió a algunas consideraciones y reservas. Cuando vino a atacar ese día, los otros cazadores debieron saberlo y estaban prestando atención. Si hubiera matado a Alikai, definitivamente habría atraído su ira. Aunque Alikai actuó con la intención de matar, no tuvo más remedio que perdonarle la vida porque eran un grupo y él estaba solo. Si lo atacaran por venganza,
Luoling nunca volvería a conocer la paz. Es posible que a partir de ese momento ni siquiera pueda dormir bien por la noche. Podían turnarse para acosarlo y él, solo, no tenía forma de resistirse. Las probabilidades estaban en su contra. Pero ahora las circunstancias habían cambiado. Li Kai había sido abandonado por los cazadores, despojado de la única ventaja que lo había mantenido con vida la última vez. Esta era su oportunidad. Según la estimación de Luoling, no pasaría mucho tiempo antes de que la desesperación llevara a Li Kai a arremeter indiscriminadamente. Como quien lo inició, Luoling sabía que existía la posibilidad de que el hombre viniera por él en busca de venganza. Antes de que eso pudiera suceder, le pondría fin y eliminaría esta creciente amenaza. Luoling escurrió los últimos bocados de sopa con un movimiento suave antes de dejar el recipiente con cuidado. Su tierna mirada desmintió el filo frío y agudo de su intención asesina, ya que no se decidieron por nada en particular. X. En lo profundo de la zona de amortiguamiento entre la sección interior y la periferia exterior del bosque de las 100 bestias, Li Kai separó con cautela el espeso arbusto que ocultaba el hueco subterráneo en la base de un enorme árbol. Sus ojos escanearon su entorno inmediato, cautelosos ante cualquier amenaza. Aunque Li Kai había logrado encontrar un escondite relativamente seguro, todavía estaba dentro de los límites de la sección interior del bosque de las 100 bestias, un dominio repleto de bestias demoníacas. Este era un lugar donde incluso los inmortales exaltados actuaban con cautela. Incluso la más débil de las bestias demoníacas que acechaban aquí exigía el esfuerzo combinado de varios discípulos inmortales de la secta para someterlos. Si una de estas criaturas lo descubriera, no habría escapatoria, solo un final brutal y espantoso. Un fuerte gruñido de su estómago destrozó el silencio, el sonido casi burlón en la quietud de su refugio. El mareo golpeó a continuación, una ola desorientadora que obligó a Li Kai a agarrar la corteza áspera del árbol para apoyarse. Sus dedos óseos rozaban su abdomen ahuecado, y las afiladas crestas de sus costillas ahora eran dolorosamente evidentes debajo de su piel adelgazada. Las mejillas hundidas y los rasgos demacrados decían mucho de su hambre, mientras que la barba desaliñada y el pelo enmarañado del nido de pájaro lo pintaban como algo más bestia que hombre, una sombra del individuo que una vez había sido. Agarrando la tela enrollada a su lado, que solía ser su camisa no hace mucho tiempo, Li Kai retiró una raíz de color marrón oscuro, del grosor de un dedo, y se la metió en la boca. Sus dientes amarillentos, descuidados y cubiertos por la mugre de días pasados, se clavaron en el brote fibroso con fuerza implacable, como si desahogara su frustración con la lamentable excusa del sustento. Mientras los jugos amargos fluían por su garganta, adormeciendo sus papilas gustativas en el proceso, los rostros de todos aquellos a quienes una vez llamó amigos y hermanos brillaban en su cabeza. En esas imágenes, las cálidas sonrisas que alguna vez recordó fueron reemplazadas por sonrisas frías y miradas codiciosas. Las venas de sus manos palpitaban a medida que se apretaba el agarre del disparo. En el siguiente fotograma, esas imágenes se desvanecieron y solo quedó una mirada escalofriante. Los ojos de Li Kai estaban inyectados en sangre y su pecho subía y bajaba por la respiración rápida. Una voz fría, profunda y ronca hablaba directamente a su mente. Así es. Todo es culpa suya. Tus hermanos te dieron la espalda por culpa de él. Él los manipuló. Li Kai gruñó, mordiéndose duramente la raíz de la boca. No replicó la voz, pero en lo más profundo de su corazón estuvo de acuerdo con ella. Quizás notó el cambio de actitud, la voz siguió resonando. Mátalo. Torturarlo. ¿Quieres venganza, no? Él es solo un niño. Aunque sea fuerte, sigue siendo ingenuo, ¿no te dejó ir incluso después de que lo atacaste? Puedes aprovecharlo. Li Kai sacó otra foto de la bolsa, hecha con su camisa enrollada y se la metió en la mente. Sus ojos inyectados en sangre parecían desenfocados mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. La venganza está a tu alcance, débil. Ábreme y te daré todo el poder que necesitarás. ¿Estás dispuesto a sufrir como un perro abandonado mientras disfrutas del calor de la cama? La voz contenía dulces promesas y el corazón de Li Kai comenzó a vacilar. Con tu poder, ¿puedo matar a ese mocoso y a todos esos bastardos que me dejaron de lado? Jeje, sí. Sí, puedes. Incluso puedo convertirte en un cultivador inmortal. ¿En serio?
Capítulo 34. La casa I. Después de pagar a sus policías bien gastados, Lolin se desvió hacia el puesto que vende las albóndigas favoritas de Xiao Ru de camino al orfanato. Consideró brevemente visitar la herrería local para comprar un arma blanca, pero después de pensarlo detenidamente, cambió de opinión. El metal no es barato en Fat Fragrance Village. Incluso un pequeño cuchillo de cocina fabricado toscamente con hierro de baja calidad cuesta hasta 100 anillos de hierro, el equivalente a una canica de bronce. Para ponerlo en perspectiva, Lolin solo consiguió 3 canicas de bronce para el cadáver semidemonizado. Esperando un secreto importante, hizo algunas averiguaciones, pero la verdadera razón del precio inflado fue mucho más simple de lo esperado. Resultó que había un nido de bandidos en algún lugar cerca del pueblo, ubicado en las profundidades de la periferia exterior del bosque de las 100 bestias. Cada vez que los comerciantes del pueblo transportaban cargamentos de hierro y otros metales, eran víctimas de emboscadas despiadadas. Muchos perdieron no solo sus bienes, sino también sus vidas. El único camino hacia la ciudad más cercana serpenteaba a través de esta peligrosa franja de bosque, lo que convertía a los comerciantes en presa fácil de los bandidos. Estos bandidos eran como hienas, atraídas por el olor de la oportunidad, atacando rápidamente antes de desaparecer sin dejar rastro. Los comerciantes tenían sus propios guardias, pero no tenían ninguna posibilidad contra los hábiles saqueadores, a menudo abrumados por su gran número. En la mayoría de los casos, abandonaron a sus clientes y huyeron para salvar sus propias vidas. El líder de la aldea finalmente tomó el asunto en sus propias manos y contrató un servicio de entrega especializado atendido por cultivadores. Esta medida garantizó el transporte seguro de metales, pero tuvo un coste elevado, lo que hizo que sus precios subieran varias veces. A Lolin todavía le quedaban un par de flechas con punta de hierro en su carcaj, y los pocos cuchillos arrojadizos que le quitó a Li Kai no hacían más que acumular polvo debajo de su cama. Ya era hora de que los pusiera en práctica. En cuanto a cuándo comenzaría su operación, Lolin decidió que la noche sería el mejor momento para un asesinato. Lolin no entrenó durante el resto del día y optó por mantener su máxima salud antes de salir a cazar. Esa tarde, se le pudo encontrar sentado con las piernas cruzadas en el suelo, mirando todas sus armas con una mirada intensa. Las puertas de su habitación estaban cerradas desde dentro para que nadie entrara sin avisar, especialmente los niños. 10 flechas y 3 cuchillos, Lolin consideró que serían suficientes para derrotar a un hombre cuyo entrenamiento se centraba únicamente en las artes marciales externas. Con la ventaja que le proporcionaba su aliento interior, se sentía seguro de que podía terminar el trabajo. Lo ideal habría sido que hubiera preparado más herramientas, pero sus limitados fondos y la escasa disponibilidad de recursos le obligaron a arreglárselas. Sus ojos se entrecerraron en una mirada decidida. Li Kai ha de morir. De lo contrario, no se sentiría cómodo. Exhalando una larga respiración, Lolin enderezó la espalda y asumió una postura de meditación. La respiración rítmica hizo circular aire fresco hacia sus pulmones y los puntos de competencia para la meditación comenzaron a aumentar a un ritmo constante de 5 puntos por ciclo. Podría haberse concentrado en acumular puntos para Archery, que ya estaba al borde de una mejora. En lugar de ello, Lolin optó por un enfoque más eficiente energéticamente y pausado. El indicador de progresión del tiro con arco aún requería casi 500 lanzamientos para llenarse, lo que lo convertía en una tarea abrumadora. Cuando lo completara, es probable que le dolieran los omóplatos por la tensión. Después de la actualización, como máximo, habría un aumento de rango para cualquiera de los dos, penetración o debilidad. Li Kai era solo un hombre común y corriente con cierta fuerza, por lo que no necesitaba mucho para acabar con él. Las mejoras que obtendría Archery eran completamente innecesarias por el momento. Prefiere meditar y regular sus emociones. Mientras su mente se calmaba, los pensamientos de Lolin se profundizaron en su entrenamiento marcial. Ahora que despertó respiración interior, podría contarse entre las filas del maestro marcial. El verdadero cultivo marcial comienza desde aquí. Las 3 etapas anteriores a esta, de tercera tasa a primera, los guerreros marciales eran meras etapas preparatorias donde los practicantes de la ruta marcial sentaban sus bases para los reinos futuros. Después de superar las etapas del guerrero marcial, el entrenamiento posterior implicó métodos de uso de respiración interior para refinar, controlar y fortalecer los atributos básicos del cuerpo.
El cuerpo humano tiene sus límites. Una vez alcanzados esos límites, un mayor crecimiento se volvió casi imposible mediante métodos de capacitación convencionales. Para superar esta barrera, primero habría que romper el limitador natural dentro del cuerpo. La respiración interior sirvió como catalizador que un profesional podía utilizar para romper su limitador natural y desbloquear el potencial para un mayor crecimiento. Esa era la esencia del cultivo marcial, romper los límites naturales del cuerpo para liberar su verdadero potencial. Los manuales de entrenamiento para las etapas de guerrero marcial fueron diseñados para guiar a los practicantes hasta el límite físico absoluto de sus cuerpos en el menor tiempo posible. Solo al alcanzar esta cima pudieron comenzar a explorar los secretos para desbloquear su fuerza mental. Aunque aún no había dominado las 3 etapas del reino del guerrero marcial, aprovechando su experiencia previa en el camino marcial, despertó con éxito la fuerza mental y pasó por alto lo que necesita para dominar la tercera etapa del ejercicio de forja corporal. De hecho, incluso podría empezar a entrenar para las etapas de maestro marcial sin preocuparse demasiado. Pero Luo Ling no lo haría. En lugar de lo haría, era más preciso decir que él. El reino del maestro marcial tenía 3 subniveles. Cada uno de esos niveles, o etapas, como los llamaban los artistas marciales de Murim, discutía el refinamiento de partes específicas del cuerpo con respiración interior. Durante la etapa 1 del reino del maestro marcial, los practicantes deben acumular aliento interior para templar la carne y los huesos de sus extremidades, específicamente sus manos y piernas, con fuerza mental concentrada. Los beneficios de este refinamiento se extendieron más allá del mero fortalecimiento de los huesos y los músculos, también mejoró la coordinación entre la mente y el cuerpo. Además, una vez que un artista marcial saturaba sus extremidades con aliento interior, podía canalizar la fuerza mental a través de ellas, amplificando sus ataques al ejecutar habilidades marciales. El potencial de la respiración interior solo se desbloquea después de que el practicante termina de refinar sus extremidades y domina la primera etapa del reino del maestro marcial. Para Luo Ling, refinar sus manos o piernas en poco tiempo estaba fuera de cuestión. Además, era simplemente inalcanzable con solo 11 gotas de fuerza mental a su disposición. El tiempo pasó sigilosamente mientras Luo Ling meditaba. El sol ahogado dio paso a la luna suave, pero más fría, mientras la noche descendía sobre Five Fragrance Village. Después de disfrutar de una abundante comida en el comedor del orfanato, Luo Ling se retiró a su habitación, con la mente ya concentrada en los preparativos para la inminente caza nocturna. Luo Ling se puso su equipo de caza habitual, un par de pantalones marrón oscuro y una camisa ajustada del mismo tono, confeccionada específicamente para adaptarse a su físico más pequeño. Para completar su preparación, se aseguró firmemente bandas de tela alrededor de las mangas y los dobladillos de las piernas. En el bosque, si bien los animales salvajes representaban una amenaza, el peligro de los insectos venenosos era aún mayor. No estaba dispuesto a correr el riesgo de que uno se deslizara por una abertura desprotegida. Aunque tenía aliento interior y podía detectar fácilmente cualquier peligro que se acercara demasiado, todavía prefería hacer preparativos adicionales. Luego, Luo Ling deslizó con cuidado las flechas dentro de su carcaj y las ató firmemente a su espalda. 2 de los 3 cuchillos se encajan perfectamente en las ranuras del cinturón del carcaj. Estas ranuras habían estado allí desde que compró el carcaj, pero hasta ahora, nunca había tenido cuchillos para usarlas. Después de casi medio año, finalmente estaban cumpliendo su propósito. Estoy todo listo. Luo Ling murmuró en voz baja como si se lo recordara a sí mismo. A la tenue luz de la luna que se derramó en la habitación, su mirada cambió. El velo habitual de madurez indiferente dio paso a una frialdad penetrante. Los ojos de un guerrero. Un asesino. En el rostro de un niño de 9 años, esta mirada adquirió un aire inquietante, casi de otro mundo. Capítulo 35, La Casa 2. Las calles de Five Fragrance Village yacían envueltas en silencio, la quietud de la noche envolviéndolas como un pesado sudario. Bajo el cielo completamente negro, el sereno resplandor plateado de la luna ofrecía una luz tenue, suficiente para delinear los estrechos caminos que serpenteaban entre casas de madera y humildes chozas. La esbelta figura de Luo Ling se deslizaba por las estrechas calles como una sombra, sin costuras y sin sonido. La baja visibilidad en la oscuridad de la noche no representaba ningún obstáculo para él. Con la presencia de la respiración interior en él,
el mundo apareció tan vívido y claro como a la luz del día. Bueno, al menos un área de 5 metros cuadrados a su alrededor. Un maestro marcial recién ascendido normalmente no poseería una visión nocturna tan vívida. En el mejor de los casos, podían distinguir contornos borrosos de su entorno. Pero Luo Ling era diferente. En su vida anterior, había sido un maestro de la fuerza mental, habiendo perfeccionado innumerables habilidades de apoyo que dependían de su poder. Una de esas habilidades fue nombrada alumnos de la noche estrellada, lo que proporcionó a sus usuarios una visión nocturna perfecta al capturar y amplificar las luces refractadas normalmente invisibles a simple vista. Luo Ling solo tenía 11 gotas de fuerza mental a su nombre, apenas suficientes para desplegar esta habilidad. Aún así, solo pudo aprovechar una cuarta parte de todo su potencial. Afortunadamente, su consumo de aliento interior fue mínimo, requiriendo solo una gota cada 2 horas. Con una tasa de regeneración de fuerza mental pasiva de una gota por hora, Luo Ling podría mantener esta habilidad indefinidamente sin sentirse agotado. Dada su reserva actual y su nivel de refinamiento corporal, algunas habilidades auxiliares como la visión nocturna eran todo lo que su respiración interior podía lograr por ahora. Sin embargo, para Luo Ling, eso fue suficiente. La visión nocturna, combinada con su percepción extrasensorial, ya lo colocaba muy por encima de un artista marcial externo de 9º nivel. Sin mencionar las bendiciones obtenidas al mejorar el tiro con arco. Luo Ling tenía confianza, pero no dejó que se le subiera a la cabeza. Ningún artista marcial había alcanzado jamás el nivel de trascendente sin experimentar su cuota justa de batallas sangrientas. Había aprendido, a través de una amarga experiencia, a nunca subestimar a un oponente. Incluso un león utiliza toda su fuerza cuando caza un conejo. El destino de Luo Ling fue su lugar de entrenamiento anterior. Cuando llegó, fue recibido con una gruesa alfombra de arbustos en lugar de limpio claro que una vez estuvo lleno con su equipo de entrenamiento improvisado. En apenas unos días de abandono, los arbustos se habían infiltrado, cubriendo el área con una maraña de verde. Luo Ling apretó su puño derecho, clavándose las uñas en la palma de la mano antes de relajarse con unas cuantas respiraciones profundas. Luego, salió a la carretera sin escatimar una segunda mirada al claro. La vegetación de este mundo creció a una velocidad asombrosa, mucho más rápida que cualquier cosa que Luo Ling hubiera encontrado en Morim. En solo 10 días, el claro fue invadido por matorrales y enredaderas rastreras, transformándolo nuevamente al estado salvaje e indómito en el que lo había descubierto por primera vez hace meses. La pequeña pero decidida figura de Luo Ling se movió a través del suelo lleno de arbustos, adentrándose más profundamente en la maleza. Después de algunos giros y vueltas, aparecieron a la vista los imponentes muros que protegían el pueblo contra los terrores del bosque de las 100 bestias. Estos muros, que alguna vez fueron prístinos e imponentes, también sucumbieron al avance implacable de la naturaleza. Gruesas enredaderas serpenteaban por su superficie, subiendo hacia arriba antes de desaparecer por el borde hacia el otro lado. El musgo se aferró a las piedras, envolviendo la estructura que alguna vez fue blanca en un exuberante sudario verde, un testimonio del vigor indómito. Luo Ling dirigió las 11 gotas de su aliento interior para agudizar sus sentidos, examinando de cerca las vides. Aunque parecían resistentes, necesitaba asegurarse de que pudieran soportar su peso de forma segura. Su percepción se movía entre las hojas gruesas y los tallos enredados, buscando cualquier insecto acechante que pudiera representar una amenaza. Los insectos de este mundo no debían subestimarse. Incluso un ciempiés podía quitarle la vida a un toro, y lo había visto suceder más de una vez. Él no los quería cerca de él. Luo Ling identificó un puñado de insectos grotescos ocultos en lugares complicados a lo largo de las vides. Algunos parecían ciempiés de gran tamaño, con sus cuerpos segmentados envueltos alrededor de las ramas débiles, mientras que otros parecían arañas peludas con patas largas y delgadas. Independientemente de sus formas, anotó cuidadosamente sus ubicaciones exactas en su mente, asegurándose de evitar esas áreas durante su ascenso. Después de asegurarse de que los arcos y los carcajes estuvieran bien sujetos a él, Luo Ling se agarró a una enredadera más gruesa y le dio un tirón experimental. Al notar su robustez y confirmar su capacidad para soportar su peso, comenzó a ascender. Se desplegaron las 11 gotas de aliento interior, lo que ayudó a Luo Ling a localizar con precisión las ranuras de la pared en las que podía empujar el dedo del pie.
Aunque no había dominado la forja corporal hasta su tercer nivel, las mejoras que había obtenido en los 2 primeros niveles le dieron suficiente fuerza para soportar todo su peso solo con los dedos de los pies. Con la agilidad de un mono, escaló la pared y en un abrir y cerrar de ojos estaba al otro lado. Luolin ni siquiera gastó tanta resistencia durante todo el viaje. El tiempo que tuvo para esta operación personal fue de solo unas horas. Antes del amanecer tuvo que regresar al orfanato. Bajo el manto de la noche, corrió por el sinuoso camino que conducía a la parte más profunda del bosque. Luolin ya había memorizado los bosques que rodean el pueblo con vívidos detalles. Podría dibujar un mapa solo de su memoria y aún así tendría una tasa de precisión de más del 95%. Por las conversaciones que había escuchado, Luolin se enteró de que Likai supuestamente había huido a la sección más profunda del bosque, un lugar considerado tabú para los mortales. Los hombres encapuchados lo habían descartado como un callejón sin salida, considerándolo demasiado peligroso para seguir adelante. Pero para Luolin, fue una pista. Ahora sabía exactamente dónde comenzar su búsqueda de Likai. Estos perseguidores desconocidos eran forasteros y no estaban familiarizados con las complejidades del bosque que los cazadores locales conocían de memoria. Probablemente desconocían la zona de amortiguación cerca de la frontera que separa la periferia interior y exterior, un área donde los peligros eran casi inexistentes. Si lo hubieran sabido, tal vez no habrían abandonado su búsqueda tan apresuradamente. Pero Luolin lo sabía. También estaba al tanto de las pequeñas cuevas que algunos cazadores habían desenterrado en el rincón de árboles espesos. Quizás porque la noche aún era joven, no encontró ningún animal nocturno en su camino. Sus dedos de los pies empujaron contra el suelo, impulsando su cuerpo por el sinuoso camino del bosque. Luolin aún no había comenzado con técnicas de ligereza y no podía pisar hojas que caían ni caminar sobre el agua como los expertos en técnicas avanzadas de agilidad. Sin embargo, esta limitación no lo disuadió. Al aplicar los mismos principios a terreno firme, pudo aumentar significativamente su velocidad de carrera, moviéndose con una eficiencia que contradecía su pequeña figura. Si fuera durante el día, la pequeña figura de Luolin no habría aparecido más que como una mancha negra que aparecía y desaparecía entre los densos árboles. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en la frontera que separaba la periferia exterior y el círculo interior. Concentrando todo su aliento interior en una línea recta, observó. Al no notar ninguna presencia extraña, ni siquiera la de pequeños insectos, su confianza aumentó. Aunque sus acciones generalmente se limitaban a las secciones más seguras de la periferia exterior, eso no significaba que nunca hubiera estado en esa extraña sección del bosque. Había visitado esta llamada zona de amortiguación más de una vez. Limitando su fuerza mental y rodeándose de sus sentidos de percepción adicionales, dio su primer paso. Luolin no se apresuró a entrar imprudentemente. La parte interior del bosque de las 100 bestias tenía bestias el doble del tamaño de ese tigre semidemonizado que conoció y era lo suficientemente fuerte como para arrancar varios árboles con solo mover las patas. Una vez se encontró con una de esas bestias. Y a pesar de estar tan lejos, sus instintos le gritaban que abandonara el lugar y corriera lo más lejos posible. Después de ese día, Luolin limitó obedientemente su gama de actividades dentro de la periferia exterior y no se sobreestimó. Ese día, se dio cuenta de que los logros pasados no significaban nada frente a su estado actual y que era mejor dejar de lado esa arrogancia antes de que le quitara la vida. Aunque tenía cuidado, Luolin todavía corría bastante rápido. Solo tuvo unas pocas horas para localizar y acabar con Likai. La primera madriguera se construyó bastante cerca de la frontera, a solo unos pasos. Obviamente, Likai no estaría allí. Pero Luolin lo comprobó de todos modos. La siguiente madriguera estaba situada un poco más profunda. Estos refugios se construían ahuecando árboles que crecían en lugares difíciles, generalmente ubicados entre otros 2 árboles. No sería fácil para una bestia enorme descubrir fácilmente estas madrigueras. El reloj siguió corriendo y pasaron horas mientras buscaba. Luolin todavía no había encontrado a Likai. Frunciendo el ceño, una vez más concentró su fuerza mental en una línea recta y barrió su entorno, cubriendo así más distancia. Sin embargo, no se pudo encontrar a Likai. Luolin frunció el ceño y surgieron pensamientos de rendirse. No le quedaba mucho tiempo. Además,
Esta sección interior no era exactamente un lugar seguro. Luego pasó unos minutos más buscando, lo que al final resultó ser un esfuerzo infructuoso. Ese hombre no había ocupado ninguna de las madrigueras que conocía. Luolin chasqueó la lengua decepcionado, y justo cuando estaba a punto de darse por vencido y dar por terminada la noche, le vino a la mente cierto objeto. Hurgando en el bolsillo oculto de la camisa de su equipo de caza, sacó un papel rectangular amarillento que llevaba entre los dedos índice y medio. El talismán rastreador. En aquel entonces, Lijón le dio 2 talismanes como muestra de amistad. Solo había utilizado el talismán enmascarador y el talismán rastreador, permaneció sin utilizar. Ahora era el momento de usarlo. Para activar la función de seguimiento del talismán, había que dar algo como muestra. Luolin trajo un cuchillo que le había confiscado a Li Kai. Luego, envolvió el papel alrededor de la parte de la hoja antes de hacer un pequeño desgarro en una esquina del pergamino. Después de eso, no pareció pasar nada. El papel todavía estaba envuelto alrededor de la herramienta. Sin embargo, bajo la observación de su aliento interior, se estaba desarrollando un mundo diferente. Puntos de luz de color amarillo brillante cobraron vida gracias al pergamino, parecidos a luciérnagas que se lanzaban erráticamente en la oscuridad. Bajo la mayor claridad que le otorgaba su respiración interior, Luolin discernió que no se trataba de meros puntos de luz sino de personajes minúsculos, de formas intrincadas y rebosantes de energía. Cada personaje parecía vivo, pulsando débilmente como si estuviera imbuido de voluntad propia. Una cadena de personajes brillantes se fusionó en una cadena fluida, serpenteando por el aire antes de dividirse en 2. Una cadena se enrollaba firmemente alrededor de la mano de Luolin. El cuchillo que sostenía brillaba débilmente bajo su luz. El otro segmento se desprendió, condensándose en un pequeño orbe que flotaba sin esfuerzo, pulsando con un brillo suave y rítmico. Entonces la pelota empezó a moverse. Luolin sabía qué hacer ahora, y eso era seguir el balón. Sin embargo, no pudo evitar entrecerrar los ojos sorprendido cuando la pelota, en lugar de adentrarse más en el bosque, se desvió en la dirección opuesta. Li Kai no estaba en la sección interior del bosque, sino en algún lugar afuera. Luolin sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Siguió apresuradamente la bola de luz mientras lo guiaba fuera de la periferia interior y lo acercaba a la carretera que conectaba el pueblo con la ciudad. Como esperaba, Li Kai tenía sus propios planes y ya abandonó la periferia interior. La pelota nadaba cada vez más cerca de la entrada principal del pueblo. A través de su visión interna asistida por la respiración, Luolin discernió una silueta que emergía en la distancia, débil pero inconfundible, con sus movimientos sutiles pero deliberados en el contexto de la noche tranquila. Reconoció esa espalda ancha. No era otro que Li Kai.